Víctor Hernández, broker, presidente de Redpoint USA y experto en inversiones inmobiliarias. Y Natalia Cruz, periodista, agente de bienes raíces y TV Realtor de Esta es tu Casa Group. Nos unimos con el propósito de aportar nuestro Y conocimiento nuestra experiencia en Inversiones al Día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Inversiones al Día. Qué placer saludarles. Yo soy Natalia Cruz. Soy agente de bienes raíces, presentadora y periodista, y estoy acompañada aquí de una persona a la que admiro muchísimo, Víctor Hernández, con más de 17 años en la industria de bienes raíces, con una experiencia muy vasta y 15 años como broker de Redpoint USA. Me encanta saludarte, Víctor. ¿Cómo estás? Para mí el gozo y la alegría es impresionante, Natalia, porque definitivamente es un privilegio estar acá en este espacio que definitivamente lo empezaremos a hacer con esa frecuencia y acompañado particularmente de esta mujer a la que admiro igualmente. Natalia, quiero decirte públicamente que te conocí a través de los medios cuando estabas como presentadora en un programa de televisión de bienes raíces. Desde ahí me impactaste en ese momento y bueno, pues tenerte acá al lado y desarrollar este proyecto, qué privilegio, hablando de inversiones al día, Natalia. Inversiones al Día para mí también es un gran privilegio y es muy importante, y por eso hemos decidido crear este podcast, poder educar sobre bienes raíces, sobre inversiones. A veces hay algunos mitos, algunas creencias que no necesariamente son reales, y a veces la gente como que se pone esas barreras para poder hacer su primera inversión o comprar su casa, y el proceso puede resultar más fácil de lo que se cree. Así que, de verdad, este es el primer episodio. Los invitamos a que lo vean, a que sigan sintonizándonos. La idea es poder hacer esto, Víctor, todas las semanas. Exacto. Y gracias a la tecnología también, que nos puedan ver desde cualquier lugar del mundo, porque Estados Unidos y especialmente la Florida sigue siendo como ese lugar, ese epicentro donde se pueden hacer las mejores inversiones. Así que hay muchos inversionistas extranjeros también que están interesados en escuchar esta información. Y no solo eso, Natalia, el hecho de que tenemos a disposición nuestra la virtualidad, la tecnología, no solamente queremos educar, queremos aportar en todo lo que tiene que ver con nuestra industria, en la parte de bienes raíces, sino algunos otros aspectos que siempre van a converger con esta industria, con esta experiencia, hablando de la parte financiera, la parte tributaria, los préstamos hipotecarios, qué está sucediendo en el mercado, no solamente local, nacional, y en algunos casos estoy seguro que estaremos hablando de algo a nivel mundial que afecta directa o indirectamente lo que estamos haciendo, y quizá hay muchas cosas que tienen que ver con la actualidad de nuestra vida, lo que está sucediendo a diario, Natalia. Claro que sí, vamos a traerles también toda esa información de actualidad, como bien dices, y hablando pues también de las inversiones de extranjeros, personas de nuestros países y también de otras latitudes que quieren invertir en la Florida, pero no solamente extranjeros, también de otros estados de la nación. Ha habido como esa migración, ¿no?, que vienen de diferentes estados acá a la Florida para invertir y para quedarse aquí también. Exactamente. Esto fue como también un fenómeno que se presentó en la época de pospandemia y sigue sucediendo, Víctor. Definitivamente, yo recuerdo mucho, Natalia, que cuando estábamos en medio de la pandemia, yo elaboré un video y lo monté en YouTube en aquel momento, hablando de que pues se venía una crisis, porque era lo que todos estábamos pensando, que se avecinaba una dificultad inmobiliaria y una crisis económica en todo el sentido de la palabra. Y entonces yo en aquel momento, Natalia, le decía a los clientes, esperen que vienen remates judiciales, que vienen, va a haber una caída en los precios, esto y lo otro. Y la sorpresa para nosotros, para todos nosotros, fue que nada de esto sucedió, nada de esto ha pasado. Nada de esto va a suceder, por lo menos en lo que nosotros estamos viendo en nuestro panorama. Y ahora, como tú acabas de mencionar, estas personas en el mercado doméstico, personas que están en este caso en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, han visto y han levantado sus ojos a esta área en medio de la pandemia. Pero Natalia, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que una persona que estando en Nueva York, encerrado literalmente, porque no podíamos salir, porque eso nos pasó, y en algunos casos personas viviendo en unos estudios sin balcón, Natalia? Sin balcón.
Yo Y creo en medio de todo eso, imagínate. Imagínate, yo creo que parte de eso también, o sea, es decir, apartamentos muy pequeños, estar encerrado día y noche, y quizás por lo que estaban pagando ahí en Nueva York, podían trasladarse a la Florida y tener un townhouse con un patio o un Exactamente. apartamento con un balcón, tener esos rayos del sol Ajá. que te acaricien tu rostro, poder respirar aire puro. Es algo muy diferente Claro. y también con la pandemia, Víctor, pues también las compañías se dieron cuenta que podían tener a empleados trabajando remotamente. Y no solo eso, tenemos varios testimonios de personas que pudimos atender en ese proceso de reubicación que pagaban, Natalia, literalmente $4,000 y $5,000 por un estudio en áreas privilegiadas, por supuesto, de estos lugares que mencionamos, pero por esa misma cantidad o menos, tener acá un apartamento, inclusive no de un cuarto, sino de 2 cuartos, donde podía tener su oficina de trabajo, un espacio para dormir, vista inclusive en algunos casos a la bahía, al agua, unos lugares privilegiados, y no solamente poder trabajar en la distancia, sino que en medio de todo eso, Natalia, y lo vimos reflejado en los reportes de la productividad de los empleados con respecto a las empresas. ¿Quisieras comentar un poco del tema? Claro, porque es que cuando uno está feliz, cuando uno, de verdad, parece mentira o parece broma, pero es que sentir los rayos del sol científicamente está comprobado también que eso te genera una energía. Claro. Y cuando también estás rodeado de un ambiente más cómodo, estás contento, vas a trabajar mucho mejor. Y Exacto. creo que eso se reflejó en los reportes de estas compañías y dijeron, bueno, múdense donde quieran, pero eso sí, produzcan y produzcan más, y eso es pues ese fenómeno que se ha producido y sigue todavía llegando más gente acá a la Florida. Sigue siendo, por ejemplo, Florida tiene 5 ciudades donde algunos estudios dicen que son las mejores ciudades para invertir. Y entre esas está la ciudad de Orlando. Te podrás imaginar por qué. Claro, exactamente. Y en medio de todo eso, y que estamos hablando de estudios que lo respaldan, no estamos hablando de lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, estamos hablando de fuentes que nos dan esta información, Natalia. Y en medio de todo eso nos dimos cuenta también que en algún momento podemos compartir los detalles o las fuentes de lo mismo. Natalia, no solamente fueron personas, han sido empresas completas que se han mudado por completo de un lugar a otro. Estamos hablando de headquarters o de organizaciones completas que han trasladado su oficina central de otros estados a la Florida particularmente. Y hay un estudio, un artículo que dice más de 122 empresas, todas ellas privadas, que se han establecido en Florida particularmente, en el estado de Orlando, en el estado de Florida, en la ciudad de Orlando y en Miami. Y definitivamente todo esto tiene que ver con varios aspectos. Calidad de vida, estamos hablando que el precio por pie cuadrado o por metro cuadrado es mucho más accesible. Estamos hablando de oportunidad de valorización a través del tiempo y, por supuesto, al compararlo con otras ciudades, son más económicas, no son tan elevados los precios. Correcto. A veces la gente dice, bueno, en otros estados puede ser mucho más económico invertir, pero es que la valorización tan exponencial que se presenta aquí en la Florida, pues hace una gran diferencia para el inversionista. Entonces, vamos a seguir hablando, obviamente, comentando al respecto, pero tocamos el tema de 5 ciudades, de acuerdo con un estudio hecho por expertos de Wallet Hub, que son las ciudades donde, digamos que el inversionista debería colocar allí su inversión. Bueno, la primera estaría Palm Bay, con una calificación de 66.55. Pero bueno, ¿en qué se basaron? En el costo de vida, el clima, los impuestos, pago de servicios, incluso las cifras sobre delincuencia en los vecindarios. Se fijó un puntaje global en una escala de 0 a 100 para evaluar las condiciones más favorables, de tal manera que las mejores opciones quedaron así. Palm Bay, como bien decía, con una calificación de 66.55, Cape Coral con 65.07, Tampa, la ciudad de Tampa también ahí en el área central de la Florida, 64.44, Port St. Lucie, 63.36, que Port St. Lucie queda muy cerquita, la verdad. Sí, todos estos lugares que tú estás mencionando están en Florida, en la parte central. Y Natalia, es importante mencionar lo siguiente.
este tipo de análisis, este tipo de artículos tienen que ver mucho con el proceso de áreas que están catalogadas como polos de desarrollo, ciudades de expansión, espacios geográficos que en cuestión de unos 3, 4, 5 años se van a convertir en lugares que van a ser relevantes para muchos de nosotros. Y definitivamente, cuando se habla de desarrollo, lo que está involucrado ahí, por supuesto, son los desarrollos inmobiliarios, definitivamente. Una propuesta residencial, porque todo va muy de la mano. No sé si de pronto ustedes que nos están escuchando, cuando un gobierno básicamente está pensando en establecer empresas, establecer este tipo de organizaciones que generan fuentes de empleo, alrededor de ellas, Natalia, tiene que haber una propuesta de residencia, una propuesta de desarrollo inmobiliario, porque las personas que van a trabajar en esos lugares tienen que no solamente dónde vivir, sino adicionalmente, por supuesto, una escuela donde estudiar y todo lo que hay alrededor de un proceso de desarrollo, ¿no? En esta lista, en quinto lugar, me faltó decir Orlando. Claro. La ciudad de Orlando, que es la sede de famosos parques temáticos de Walt Disney, Universal Studios, también ofrece una próspera vida cultural, de acuerdo a este estudio, y también una próspera vida económica para los interesados en comprar una propiedad. Así que Orlando sigue siendo entre las ciudades favoritas para poder invertir. Hay muchos desarrollos que incluso tú, Víctor, tienes conocimiento. Por supuesto. Tienes también excelentes vínculos con estas desarrolladoras y se presentan como una oportunidad increíble, ya sea que quieran hacer para invertir y rentar esa propiedad anualmente o incluso también Airbnb. Exactamente, sí. De hecho, Natalia, te comparto, acabamos de llegar el día de ayer de visitar unos proyectos, particularmente en Orlando, en un área que está en pleno desarrollo. No sé ustedes si conocen un área que se llama Lake Nona, al lado de Lake Nona, un área que está desarrollando que se llama Sunbridge. Definitivamente, una vez más, hablando de lo que estamos mencionando, estamos identificando lugares que se conviertan en polos de desarrollo para nuestros clientes, para nuestros amigos o conocidos, porque lo acabas de mencionar. Esto no aplica solamente para un inversionista extranjero, Natalia, porque definitivamente tú, que haces parte de nuestro equipo, no solamente aplica para una persona que está queriendo invertir, sino también para una persona que localmente quiere ubicarse con su familia, crecer en un área que tiene un potencial impresionante. Entonces, estos son de esas opciones que se combinan y que vienen a ser unos atractivos muy importantes al momento de una propuesta de vida, al momento de establecerse, al momento de una rentabilidad, de una valorización en lugares que definitivamente en cortos periodos de tiempo se ven unos resultados impresionantes, Natalia. ¿Cuáles podrían ser como las principales ventajas de invertir en desarrollos que están apenas antes de que ya se conviertan en una realidad? ¿Cuáles son las ventajas que le presentan al inversionista? Bueno, básicamente la primera de ellas es que estamos iniciando, la persona que está considerando estas opciones, número uno, está empezando en el precio inicial en el que ese inmueble va a arrancar en un área que se está desarrollando. Entonces, es como cuando yo lo llevo al plano, Natalia, del boxeo, el que pega primero, pega dos veces. ¿Por qué? Porque quienes ven la oportunidad y entienden la dinámica, porque esto es un principio universal, no aplica solamente a Estados Unidos, en cualquier parte de donde usted se encuentre, si entiende el principio es, yo no gano, escuchen bien, yo no gano al vender, yo gano al comprar. El inversionista y la familia que compra al inicio y entiende lo que está viendo, definitivamente ahí es el momento donde está la oportunidad. Entonces esa es la primera ventaja. La segunda de ellas es que en la mayoría de estos proyectos, Natalia, tienes la posibilidad de hacer unos pagos periódicos en el proceso. Entonces tú no tienes que hacer un desembolso inicial muy grande, sino que haces un acuerdo a través de nuestra gestión de acompañamiento, de nuestra asesoría, hacer unos planes de pago que definitivamente no solo congelan el precio, sino que te puedes acomodar a un flujo de caja que la persona tenga, Natalia, y en este caso lo va a beneficiar. La cuota inicial para poder separar la unidad es de cuánto aproximadamente, qué porcentaje. Mira, en la mayoría de los casos empieza con un 10%. ¿Ya? Ahora, hay proyectos en los cuales están tan iniciales que estamos hablando
Ha pasado con clientes de Colombia, de Perú, de Argentina, clientes locales con los que ya entienden la dinámica, que han hecho el ejercicio con nosotros anteriormente. Entonces, a partir de ahí se puede tomar ventaja. Y luego, en ese proceso, Natalia, la persona va escalonando sus pagos. En algunos casos, cuando la persona es extranjera, se necesita a través del tiempo un 40 o un 50%. Pero si la persona es local, si la persona consta de unos parámetros para un préstamo hipotecario localmente hablando, con un 10%, con un 3.5%, fácilmente, Natalia. Y me llamó mucho la atención que dices, o sea, cuando uno ya empieza en el proyecto y da esa primera cuota, se congela el precio, lo que quiere decir que muy probablemente, y eso me corregirás, pero casi siempre pasa que cuando se termina ya ese desarrollo, pues ya hay una valorización. Totalmente. Y ya usted se gana esa valorización. Sí, sí, y lo hemos vivido con muchos clientes. Quienes me conocen, yo soy muy conservador en este sentido, pero algo que nos ha caracterizado a través del tiempo con nuestros inversionistas y con clientes que lo han hecho ya estos ejercicios en varias ocasiones, nos hemos dado cuenta que hay un común denominador, Natalia. Cuando la persona compra en el momento correcto, y luego recibe el producto, que a veces es a los 2 años, en algunos casos a 1. Yo estar comprando en un precio ahora, no estoy dando toda una cantidad. Y en el momento en que recibo la propiedad, ya sea que cancele con efectivo o lo haga a través de un préstamo, la persona ya se ha ganado de un 15 a un 20% en el momento en que se reciben las llaves de la propiedad físicamente hablando. ¿Cuál es ese acompañamiento integral que hace Redpoint USA al inversionista o a la persona que quiere comprar su propiedad para vivirla? Yo creo que eso es un punto importantísimo, Natalia. Nosotros nos hemos caracterizado a través de todos estos años en prestar un servicio integral. Lo que nosotros hacemos con el cliente es prestarle un proceso de asesoría, de consultoría. En primera instancia, de recomendarle cómo entrar el dinero, tener en cuenta la parte tributaria, la parte fiscal. Después viene una recomendación de armar una estructura corporativa para esa inversión, que por supuesto pues tenemos todo un grupo de profesionales a nuestro alrededor que nos ayuda en el proceso de la inversión como tal, en el proceso del registro de estos pasos a dar. Y luego, si la persona necesita parte de esta asesoría, si necesita un préstamo hipotecario, contamos con alianzas con más de 15 bancos americanos para conseguir un préstamo para esa persona extranjera o para esa persona local. Luego, adicionalmente, ya vienen las propuestas de esas opciones de inversión como tal, porque, pues, Natalia, gracias a Dios hemos contado con unas relaciones que se han estrechado durante todos estos años con estos constructores, con estos desarrolladores, que son las empresas que nosotros recomendamos, porque no es alguien que acabó de salir al mercado, no, estamos hablando de empresas y constructores de trayectoria que nosotros podemos recomendarle a nuestros clientes. Y por supuesto, posteriormente, si la persona necesita una empresa que le ayude a administrar el inmueble, ya sea un producto de renta a largo plazo o un producto de renta en periodos cortos, definitivamente. Respuesta. Yo creo que, bueno, ¿cuántas veces lo has respondido? Dios mío, yo creo Millones de que veces. cientos de, no sé, quizá miles de veces puede ser, pero sí, Natalia, es una pregunta muy recurrente porque hay definitivamente hay incertidumbre. Siempre cuando estamos conversando con un cliente o cuando yo me siento con un cliente, pues hay una vulnerabilidad cuando entramos en confianza, ¿no? Es entender que la otra parte
está tomando una decisión muy importante, Natalia. Sabemos Claro. que no es comprar, como lo he dicho siempre, no es comprarse un par de zapatos por internet o una camisa. No, estamos hablando de una decisión importante de ahorros, de tiempo, de mucho dinero. Es una decisión muy trascendental para una vida, para una familia, Claro. para unos inversionistas. Entonces, en ese orden de ideas, a lo que yo llego como conclusión, Natalia, es lo que está pasando en el momento. El escenario es lo que está pasando en su vida, en su situación económica, en su situación financiera. Y se lo voy a desarrollar un poco más. Claro. El argumento siempre ha sido, por ejemplo, que las tasas de interés están subiendo, Natalia, que los precios de las propiedades en Florida han aumentado, que hay cierta incertidumbre de que el mercado se va a caer como sucedió Va a en el 2008, colapsar. va a colapsar. Y precisamente creo que ninguno de esos elementos, cuando nos sentamos a conversar, tiene tanta relevancia a cuando la persona está lista para invertir. ¿Por qué? Porque en esos momentos el argumento de la persona, Natalia, no son los elementos exógenos, es una necesidad que tiene puntual. Por ejemplo, es una necesidad de dolarizar la inversión, una necesidad de colocar y disminuir los riesgos en su país, hablando de inflación, hablando de lo que es la rentabilidad en su país, hablando de inseguridad económica, de inseguridad fiscal, de inseguridad política. Entonces, yo me he sentado con clientes donde me han dicho, Víctor, realmente no me interesa que me digas cuánto retorno estoy buscando, sino dónde coloco el dinero para que esté protegido, para que esté resguardado. Y si me produce un buen retorno, perfecto. Y si me va a dar valorización, perfecto. Pero en estos momentos, más que estar evaluando una tasa de interés, que también es importante y lo vamos a abordar y vamos a buscar el mejor programa, quizá el motivo más importante no sea ese. ¿Por qué? Porque en un momento la persona con lo que de alguna manera pues tiene esos temores. Pero cómo se evade, cómo se enfrentan esos temores es en la medida en que le estemos dando verdad, le estemos Claro. dando fuentes de información claras, fidedignas. Entonces, en la medida en que yo tengo conocimiento, la persona tiene el poder de tomar una decisión. Y es lo que hemos visto con todos nuestros clientes. Entonces, una vez más, para resumirlo, el mejor momento para invertir, Natalia, es cuando usted esté listo, definitivamente asesorado por alguien que conozca el mercado. Por supuesto. Lo que quiere decir que el mejor tiempo para invertir es hoy. Es decir, si usted está listo hoy, es ya. Ya. Incluso hace 6 meses, dicen algunos expertos, hace 6 meses hubiera sido buenísimo. Pero si no invertiste, es hoy. Exacto. También esto me recuerda mucho, durante la pandemia hubo también todos estos temores y esta prevención, no vamos a invertir porque Esperemos, no sabemos lo que va a esperemos. pasar, vamos a esperar qué sucede con el mercado, las propiedades van a bajar su precio. No sucedió así, al contrario. En esos momentos de crisis es cuando se presentan las oportunidades. Las mejores oportunidades. Y los que invirtieron durante la pandemia, estamos hablando en el año 2020, bueno, lo que invirtieron en ese año, te puedo decir que a los 2 años o menos, o sea, fue la valorización más rápida que yo he visto en los últimos tiempos. En algunos casos hasta casi que duplicándose el valor de la propiedad. Así que los que invirtieron en ese momento hicieron su agosto, como decimos en Colombia. Exactamente, sí. Yo creo que es importante mencionar, de acuerdo a artículos y datos estadísticos de fuentes fidedignas, nos dimos cuenta que la valorización de los inmuebles de personas que compraron en aquel momento al día de hoy y en general ha sido un promedio de un 25% de valorización en un periodo tan corto de tiempo. En un periodo tan corto. Entonces, definitivamente, una vez más, yo quisiera animarles, y Natalia, creo que es valioso, escríbanos, háganos sus comentarios. Nosotros inclusive, por supuesto, parte de nuestra, y esto es una pregunta que me han hecho, y me han dicho, Víctor, ¿cuánto cuestan tus servicios? Y me da risa porque, por supuesto, en muchas ocasiones, claro, gracias a Dios, pues uno ha ido adquiriendo pues este reconocimiento, pero queremos que sepan que nuestros servicios no tienen un costo. Nuestro servicio es poder construir con cada uno de ustedes la confianza, la seguridad de que nos podamos convertir en el camino en amigos de negocios
y que usted pueda no solamente vernos a nosotros como unos aliados estratégicos, como asesores inmobiliarios, sino que en un momento determinado también usted nos pueda recomendar con un amigo, con un familiar, con un socio, porque eso ha sido lo que hemos podido construir durante todos estos años como empresa, Natalia. Rapidito porque ya se nos acabó el tiempo, pero para una persona local, para la persona local, un doméstico, que digamos decimos algo nosotros. muy puntual. Bueno, mira, Natalia, para una persona local se necesitan 3 elementos muy importantes. Yo le llamo el trípode. Se necesita que la persona tenga un buen reporte de crédito, que llamamos nosotros, porque aquí estamos hablando de que la persona va construyendo esa parte donde maneja bien sus deudas y de esa manera hay un sistema que le va dando un puntaje. Claro. Entonces, necesitamos que esa persona tenga un buen reporte de crédito. Después vamos a profundizar en el tema. Número 2, la segunda pata es que la persona disponga o tenga ahorrado un dinero que por lo menos cubra el 3.5% de esa cuota inicial. Y número 3, que tenga un trabajo estable, Natalia. Esos son 3 puntos supremamente valiosos. Estamos hablando entonces de nuevo, un reporte de crédito. Después daremos más detalles de los puntajes, esto y lo otro. Segundo, que tenga un dinero ahorrado para esa inversión o para su propia propiedad donde van a vivir. Y número 3, que tenga un trabajo estable. Con esos 3 elementos podemos sentarnos a conversar y básicamente sentarnos con el analista de crédito y que esa persona pueda entender hasta cuánta cantidad, ojo, junto con su cónyuge, porque no se trata de una sola persona. Si el cónyuge reúne las mismas condiciones, entonces se une y por supuesto hace más robusta la posibilidad de inversión para esa familia. Gracias, Víctor. Me encantó. Gracias a ti, Me encantó Natalia. este primer episodio con mucha fuerza, mucha energía. Qué rico. Un abrazo, saludos para todos.